Vamos a leer la palabra. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios esta mañana? Tiene ahí como título en nuestras Biblias: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cierre sus ojos en esta mañana. Háblanos a nuestro corazón, Señor, hoy. Habla a cada vida de una manera particular y personal. Y que la palabra que hoy vamos a recibir no sea una palabra de hombre, no sea una palabra almática, sino aquella palabra que viene de tu boca y de tu corazón, Señor. La palabra del hombre no puede cambiar al hombre, pero tu palabra sí puede cambiarlo, Señor. Por eso hoy te pido que nos hables a cada uno de los que aquí estamos. A los que tú decidiste traer hoy a este templo para oír esta palabra. No es casualidad, Señor. Tú quieres hablarnos al corazón. Y por eso lo abrimos en esta hora. Toma autoridad, Señor, sobre toda obra de las tinieblas. Toma autoridad en los aires, aquí en la tierra, Señor, para quebrantar todo lazo y todo poder del enemigo que quiera levantarse para que esta palabra no sea bien recibida. Yo lo reprendo en el poderoso nombre de Jesús y me fortalezco en el poder de tu fuerza, Señor. Me visto, Señor, con tu poder y con tu santidad en esta mañana. Y úsame, Señor, de tal manera que mientras esta palabra esté siendo predicada, prodigios y milagros sucedan en este lugar, Señor. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Mi alma te alaba y te bendice por eso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Cuando vemos en la Escritura la vida de los discípulos, no podemos dejar de mencionar a uno de los discípulos más controversiales en la palabra del Señor. Y este discípulo era Pedro. Y digo que era controversial porque Pedro, cuando lo vemos por separado a los otros discípulos, vemos que Pedro era un hombre que se destacó por sus ocurrencias. En cierta ocasión, el Señor estaba lavando los pies a los discípulos y él dijo: Señor, a mí no me lavan los pies. Así le dijo tajante: Señor, a mí no me parece que tú, siendo Jesús, me laves a mí los pies. Eso no estoy de acuerdo. Y el Señor viene y le dice: Pedro, si no hago esto no vas a entrar al reino de los cielos. Ah, pues lávame los pies y también la cabeza, le dice. Pedro era un discípulo que amaba tanto a Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por él. Era un hombre, hermanos, que a pesar de lo que hemos leído, Pedro amaba a Jesús porque era el discípulo que siempre estaba con él. Si dudaba, podemos encontrar en la vida de Pedro que fue un hombre que dudó cuando iban en la barca. En Marcos 6:35 al 45 nos dice que iban en la barca y comenzaron todos a tener temor. Pedro fue uno de los primeros que dijo: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué nos has abandonado? Pedro comenzó, hermanos, clamando al Señor y lo mira caminar sobre las aguas. Y Pedro dice: qué bonito está esto de caminar sobre las aguas, entonces voy a caminar yo también. Y se lanza a las aguas y comienza a caminar. Pedro pudo caminar en las aguas, pero de repente vino un momento de duda, que aquella fe tan grande que había tenido comenzó a quebrarse y dudó y se comenzó a hundir. El Señor vino y lo rescató y lo primero que le dice: Pedro, ¿por qué dudaste?
Pedro fue un hombre muy impulsivo, hermanos. Un hombre que primero actuaba y después pensaba. Cuando llegaron a prender a Jesús, cuando Judas lo entrega, Pedro saca su espada y va a matar. No tenía buena puntería, porque si no le hubiera quitado la vida a Malco, sino que le logró arrancar solamente la oreja. Pero la intención de Pedro, óigame lo que voy a decir, no era amagar, hermano, era quitarle la vida. Era: aquí no se llevan a mi Señor, primero si no me llevan a mí. Ese era Pedro, hermanos. Pedro, un hombre que fue tomado del vulgo, un pescador, un hombre común y corriente, un hombre sin muchos estudios, un hombre, hermanos, muy coloquial, de esa gente que uno conoce en la vida, que sabe que no tiene estudios, que sabe que no tiene ninguna preparación, pero tienen un tremendo corazón. Así era Pedro. Pedro tenía eso. Pedro sabía que desde que conoció a Jesús, él dijo: Señor, te voy a seguir. Y nuestro Señor lo llamó y lo escogió y le dijo: Pedro, ya no vas a ser un pescador en las aguas, ahora te vas a convertir en un pescador de hombres. Pedro se sintió, hermanos, el doctor más famoso de toda la tierra, con el título que le habían dado: pescador de hombres. Aleluya. ¿Y usted qué hace? Yo soy un pescador de hombres. O sea, Pedro, hermanos, se tomó las cosas en serio cuando el Señor lo llamó. Para Pedro, cualquier designación de Jesús para él era un privilegio. Cualquier designación que el Señor le diera, si le hubiera dado: Pedro, tú vas a ser el auxiliar del auxiliar del auxiliar del auxiliar, ¿qué es? Pedro se hubiese sentido gozoso, porque Pedro, hermanos, tenía un tremendo corazón. Era impulsivo, era un hombre, hermanos, corriente como muchos de nosotros, pero que muy a menudo Pedro dudaba. Tenía sus caídas de fe tan abruptas. Y en la porción que hemos leído, el Señor, conociendo la vida de Pedro, le dice: Pedro, lea conmigo el verso 31, por favor. El Señor le da una declaración a Pedro no muy bonita. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le diga esto? Y que por supuesto Jesucristo se lo diga: Pedro, te tengo que dar una noticia. Satanás me ha estado pidiendo tu vida. ¿Cómo sentiría usted? Hermana, quiero decirle que el diablo le anda cerca y me lo ha estado pidiendo todos los días, casi como diciendo: entrégame a Pedro. Señor Jesús, yo sé que tú eres el Rey de Reyes, pero entrégame a Pedro, entregámelo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: Satanás ha estado queriéndote zarandear. El trigo, hermanos, cuando lo cortaban, lo ponían, hermanos, en unas bandejas que llevaban, como cuando meten la arena en el colado y comienzan a quitarle, hermano, comienzan a quitarle las cosas gruesas para que caiga simplemente como la semillita del trigo, que eso es lo que después vienen a moler. Y el Señor le usó esta figura diciéndole: el diablo te va a zarandear de tal manera que me ha estado pidiendo por tu vida, pero yo se lo he impedido. ¿Cuántos tenemos un Dios que es nuestro escudo, hermanos? ¿Sabe que el diablo nos anda pidiendo todos los días a usted y a mí? ¿Sabe que el diablo todos los días le manda peticiones? Porque el diablo no puede hacer nada, no puede tocar tu vida si antes no tiene el permiso de Dios. Déjame que toque a tu siervo Job. No, no lo vas a tocar, le dijo el Señor. Pues te voy a dar chance, le dijo. Quítale lo que tiene, pero no toque su vida. Pedro, al oír esta declaración de Jesús, quiere salir campeón como siempre. Porque Pedro era uno de los que para todo tenía una respuesta. Y le dice: Señor, eso yo no me lo creo. Eso sí que no, Señor. Yo sería capaz no solamente de ir a la cárcel, sino hasta de dar mi vida por ti, Señor. ¿Cómo la ves? Yo creo que Pedro quería impresionar al Señor, hermano, con lo que le iba a decir. Pero es que Pedro no se imaginaba lo que venía. Muchos de nosotros no nos imaginamos lo que viene. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo?
No, Señor, si es que yo ahí voy a estar en la iglesia, no falto ahora ni un culto, Señor. No sé, es que desde que me bauticé yo no vuelvo atrás. Le voy a decir algo, usted no sabe lo que viene. No, si es que ahora que he comenzado a trabajar, mi ofrenda y mi diezmo no van a faltar a la iglesia. Usted no sabe lo que viene. Es que ahora estoy sirviendo y qué privilegio es estar sirviendo en la iglesia. Aquí voy a estar, llueve, tiemble, pase lo que pase, aquí voy a estar. Usted no sabe lo que viene. Pedro no sabía lo que venía. Pero Pedro quiere, en su buen corazón y en su buena intención, decir: aquí voy a estar, Señor. Antes de que te agarren a ti, me tienen que llevar a mí primero, Señor. Y yo creo que eso cualquiera lo impresionaría, hermano. Pero una cosa es del dicho al hecho, hermanos. Y es muy fácil decirlo. Y es muy fácil decir: yo no me voy a apartar de ti, Señor. Es muy fácil decir: Señor, yo de aquí no vuelvo atrás. Pero la verdad es que las cosas en la vida son todo lo contrario, hermano. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, te tengo que decir que me vas a negar. Y antes que el gallo cante, ya me vas a haber negado 3 veces. ¿Cómo está diciendo, Señor? Yo, Pedro, tu mano derecha. Sí, Pedrito. Avance por favor al versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron. Ya habían arrestado a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, ¿qué dice, hermanos? Lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo una segunda vez: por Dios que no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Otra versión dice, y en todos los evangelios dice, que maldijo diciendo: maldición, yo no lo conozco. Y dice luego que inmediatamente cantó el gallo. Entonces, verso 61, vuelto el Señor, miró a Pedro. Mire esa mirada, hermano. Mire esa mirada de Jesús sobre la vida de Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oh, yo me imagino a Pedro, hermanos, saliendo afuera, y lloró amargamente. ¿Cuántos han llorado amargamente aquí, hermano, con dolor en el alma alguna vez? Y uno siente que se le sale el alma del dolor y del llanto. Yo me imagino a Pedro llorando así. Que cuando esa mirada no lo quebró, hermanos, a Pedro no lo quebró que el gallo cantara. Yo creo que a Pedro lo quebró la mirada de Jesús. Jesús ya estaba comenzando a ser azotado. Ya estaba comenzando a recibir golpes en su rostro.
Y Pedro viéndolo desde afuera, y la gente le preguntaba: yo no conozco a ese hombre. ¿Cuántos más de alguna vez, hermano, hemos negado también al Señor? Pero ¿qué quiero hablar esta mañana con ustedes? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? He titulado este mensaje: el eclipse de la fe. Anote esto en su corazón: el eclipse de la fe. En el año 1991, el 11 de julio, yo no sé cuántos recordarán, se registró un eclipse solar aquí en El Salvador. A eso de las 10:30 de la mañana, ¿cuántos se acuerdan? Tenía unos 13, 14 años en aquel entonces. Recuerdo que vivíamos en la casa en las colinas, aquí en Santa Tecla, hermanos, por donde fue el derrumbe. Y ese día las clases se suspendieron. Esto fue el 11 de julio de 1991. Y pudimos ver lo que pudimos ver. Recuerdo que la televisión sacó una publicidad que decía: no mires al sol. Porque ahí estábamos los curiosos queriendo ver, hermano. Y los rayos ultravioleta podían dejarlo ciego. Y de hecho se reportaron casos de gente que se reportó dañada de sus ojos. Pero habían un montón de maneras de poder ver el eclipse. Y yo recuerdo, hermano, que con un grupo de amigos nos preparamos de aquellas con las que soldan, hermano. El papá de un amigo trabajaba en eso y le dijo: conseguinos de esas cosas. Quebramos, estaban unas viejas, las quebramos, las desarmamos y nos hicimos unas nosotros. Casi que parecíamos los X-Men nosotros, hermano, un montón de volados. Y ahí estábamos, hermano. Exactamente, ustedes se acordarán en qué consiste el eclipse. Y aquí es lo que quiero explicarle. El eclipse solar sucede una vez al año en diferentes partes del mundo, hermano. Pero en esa ocasión, el 11 de julio de 1991, le tocó, hermanos, aparte de México, Centroamérica y parte de Sudamérica, iniciando desde Hawái, ver el eclipse solar. Y ese eclipse solar que se registró tiene el récord de ser uno de los más grandes, que duró, hermanos, más de 5 minutos. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Levanten la mano los que se acuerdan. Fue un evento, hermanos, que eran las 10:30 de la mañana, casi como esta hora. Y de repente se pone oscuro. Y uno comenzaba a oír las golondrinas y los pajaritos que ya se iban a acostar porque se ponía oscuro. Esto fue sorprendente. Algunos hasta la cama se metieron, ¿verdad? Fue un evento, hermanos. Ojalá un día tengamos la oportunidad de ver otros, pero les voy a decir una cosa: pasa por lo menos cada 120 años, así que tal vez hay fe de ver otro, hermano. Entonces, un evento, hermanos, tremendo. ¿En qué consiste eso? Que el sol está alumbrando a la tierra, ahorita como lo está haciendo. Pero, hermanos, en la rotación de la tierra, una vez al año, hermanos, sucede que la luna se interpone entre el sol y la tierra. La luna no tiene luz. La luna es un planeta, podríamos decirlo, oscuro. Entonces se interpone entre el sol y la tierra, y de esta manera bloquea toda la luz solar que puede estarle proyectando a la tierra. Entonces, hermanos amados, eso fue lo que sucedió en el eclipse. Un evento, hermanos, sobrenatural, bonito, precioso, único. Y ahí lo estuvimos viendo. Y qué bonito era comenzar a ver cuando la luna, hermanos, se iba posicionando. ¿Cuántos se acuerdan? Ya me estoy volviendo yo, hermano, esa memoria, esas cosas. Algo tremendo. Y ahí estaba uno en la calle. Todo el mundo salimos a la calle, hermanos. Nosotros nos tiramos en una acera con los lentes y nos pusimos a ver la cuestión, hermanos. ¿Por qué le menciono esto del eclipse? Porque, hermanos, Pedro, y voy a referirme primero a la vida de Pedro. Pedro era un hombre que como lo mencioné al inicio, tenía un gran corazón. Y yo creo que Pedro tenía fe. Aquel que diga que Pedro no tenía fe, hermano, le falta conocer un poquito más. Porque Pedro era un hombre de fe. Ay, es que Pedro era un incrédulo que lo negó. No, hermano. Pedro tenía fe. Lo que sucedió en la vida de Pedro, como lo que sucede en la vida de muchos de nosotros, es que hay ciertos eclipses.
que nos pone en oscuro todo el panorama, que nos ponen en duda nuestra fe. Porque todos los siervos de Dios que yo leo en la Biblia, Elías, un tremendo hombre de Dios, que los reyes le tenían miedo a Elías. Este hombre de repente tuvo su eclipse de fe. Dejó de ver el sol radiante en su vida. Dejó de ver la luz en su vida y vino un momento de oscuridad. Y en ese momento de oscuridad, aquel gran hombre de Dios dijo: quítame la vida, Señor. Mátame. Comenzó a huir. Aquel tremendo hombre de Dios que estaba teniendo su eclipse, sus momentos de duda, sus momentos de quebranto, sus momentos de dolor. Que no hablar de David. David era un hombre que amaba a Dios, pero tuvo un eclipse cayendo en pecado. Jeremías, un tremendo hombre de Dios que fue llamado, hermanos, a trabajar como profeta, tuvo uno de los ministerios más duros. El Señor le hablaba, hermanos, de una manera tan directa que le decía: esto le vas a decir a mi pueblo. Pero aquel hombre, hermanos, que hablaba con Dios, que recibía la voz de Dios, se quebraba también y decía: mátame, Señor. Quiero decirle esta mañana que en la vida también tenemos eclipses de fe nosotros. Nunca voy a olvidar, nos fuimos hace un par de años a un retiro de pastores de 3 días en Chalatenango. Solo pastores nos fuimos a encerrar por 3 días, a orar, a buscar el rostro del Señor, a oír palabras, a ser ministrados. Y teníamos en un momento, hermanos, hacíamos una rueda, un grupo de unos 10 o 15 pastores por diferentes grupos. Y recuerdo que estábamos ahí y todos los que estábamos ahí comenzábamos a decir verbalmente nuestras cargas como pastores. Yo era muy tierno y muy nuevo en el pastorado, hermanos. Entonces yo mis cargas, y yo recuerdo que comencé a decir en ese momento, porque todos las decíamos, y yo recuerdo que le dije: hermanos, yo quiero decirles pedirles que oren por mí porque necesito sabiduría. Necesito que el Señor me dé sabiduría y me confirme día con día su propósito. Eso fue mi simple oración. Pero claro, yo era nuevo en el evangelio. Hoy quizás diría otras cosas, en el pastorado. Hoy quizás diría otras cosas. Pero todos los que estaban ahí, hermanos, o casi que la mayoría de los pastores estamos ahí de diferentes partes del Salvador, estaban diciendo: vine a este retiro para entregar mi ministerio. Vengo a renunciar. Llevo tanto tiempo queriendo renunciar a mi ministerio. Ya no aguanto más. No aguanto los problemas. No aguanto la presión. No aguanto la carga. Pues vamos a orar. De repente el otro: yo en este día quiero decirles que mi vida está en pecado. Ya no quiero seguir al Señor, ¿verdad? Ya no tengo palabra. Mi boca está seca. Y todos, hermanos, ¿sabe qué estábamos viviendo? O la mayoría de esos pastores que estaban viviendo. Yo he tenido mis temporadas también de eclipses, pero estaban viviendo eclipses de fe. Hay momentos en la vida, hermanos, difíciles, en de lo que hoy te jactas para decir, el día de mañana será puesto a prueba. ¿Me oyó lo que dije? No, es que yo nunca me voy a apartar de ti, Señor. Yo quiero decirle: tú no sabes lo que viene. Y con esto no le estoy diciendo: pues lo voy a hacer. No, hermano. Pero es que van a haber momentos en que tu fe va a ser probada. Solo hay una manera de hacer que la fe crezca, y es que sea probada. Y muchos aquí están teniendo, hermano, yo lo siento en mi corazón y de parte del Señor, que están teniendo eclipses de fe, que en un momento creyeron, pero ahora están dudando. Hoy están queriendo volver atrás.
Hoy están queriendo dejar los caminos del Señor. Lo que un día era tu gloria, lo que un día antes te gozabas, ahora es algo que no quieres ni saber. Porque hay eclipses de fe. Pedro tuvo uno cuando negaba a Jesús. Probablemente hay gente que un día estuvo tan pegada, sirviéndole, tan enamorada del Señor, pero ahora están teniendo un eclipse de fe, que lo que menos quieren es amar a Dios, porque aman más sus caminos. Yo no sé qué prueba usted esté atravesando. Yo no sé qué momento difícil usted esté pasando en su vida. Pero le puedo decir que probablemente eso sea un eclipse de fe. Momentos en que uno no mira la luz del sol, porque solo oscuridad, pruebas, dolores, desiertos han venido sobre nuestra vida. Yo los he pasado. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida ministerial, momentos de soledad, momentos en donde uno se quiebra, momentos, hermano, donde uno ya no puede más, momentos en donde uno quiere tirar la toalla. ¿Para qué voy a seguir? Yo creo que Pedro, al ver la mirada de Jesús, Pedro se fue a la casa a llorar amargamente, pero dijo: me voy a volver a la barca. Yo no sé a dónde te has querido volver tú en tu decepción y en tu eclipse de fe. Yo no sé si usted ha estado pensando en retroceder. Hay eclipses de fe en la fe misma. Hay eclipses de fe en las finanzas. Hay eclipses de fe en los matrimonios. Yo ya no sigo con esta mujer, yo ya no sigo con este hombre. Eclipses de fe. Yo siempre he dicho, y el Señor me guarde y nos guarde, pero yo creo que el matrimonio es para toda la vida, hermanos. Denle esas palmas al Señor. El matrimonio es algo para toda la vida. Hay eclipses de fe en los matrimonios. Hay veces que uno se levanta y no quiere ni verla, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y las hermanas dicen: ¿y para qué está este viejo aquí, verdad? Son eclipses de fe. Hay momentos en que uno dice: no, es que aquí ya se acabó el amor, ya no sigo. Probablemente sea un eclipse en tu matrimonio, que no estás viendo las cosas claras. Y las hay. Y las hay. Hay eclipses de fe en nuestra identidad, que no sabemos qué somos o qué queremos. Uno de los momentos más difíciles en el ministerio para mí, hermanos, fue allá por el año 2004. Yo llegué al punto de entregarle el ministerio al Señor. Aquí está, Señor. A partir de este día, yo te voy a dar el ministerio, Señor. Y yo lo pensé, hermanos. Aquí está, yo te lo voy a entregar, Señor. Veo que... Y no era el hecho de decir: es que no me va bien, porque no se trata de eso el ministerio. Es que yo no le hallo forma a esto, Señor. Yo no siento que estás conmigo, yo no siento que me respalda, yo no siento nada. Estoy teniendo un sinfín de problemas, Señor. Así que aquí está. El problema es que uno no le puede entregar un ministerio al Señor. Cuando a mí me cuenta que determinado pastor dejó la iglesia y el ministerio, yo digo: ¿cómo pudo hacer eso? Porque cuando eres llamado no se puede, hermano. Aún te vayas a la China, de allá te traes al lado del Señor. Y pasé un momento difícil. Hay gente aquí que tiene dones, hay gente aquí que tiene talentos, hay gente aquí que tiene llamados a ministerios, y hermanos, no los están viendo o han dejado de verlos porque tienen eclipses en sus vidas. Las lenguas dejaron de fluir en mi vida. Me sentía seco en la palabra, en la revelación, no tenía.
Una de las cosas más duras para uno de pastor es llegar a la iglesia, subirse al púlpito o estar y no tener que dar. Esto no es de pararse a hablar aquí, perdón la expresión, tonteras, hermanos. Esto es de dar una palabra que esté en el corazón de Dios y ponérsela en la boca del pueblo. De eso se trata el ministerio. Y cuando no hay palabra, estás en un problema serio. Ese es el problema serio. ¿Y qué le doy, Señor? Por eso es que uno tiene que meterse, hermano. Y a veces el pozo está seco. Hay que seguir rascando. Señor, no hay palabra. Señor, no tengo. No tenía nada, hermano. Y lo que iba a decir de las lenguas, no tenía lenguas. Los dones del Espíritu, ahí están en su vida. Aquellos que han recibido dones del Espíritu y que no los están sintiendo o no están fluyendo, porque el don no fluye en la carne, el don fluye en el Espíritu. Y probablemente tu don esté con un eclipse de carne, un eclipse de alejamiento de Dios, un eclipse, hermanos, de no fluir en el río del Espíritu. Un don no fluye cuando uno anda en la carne. Y hay dones que están ahí en ustedes, que están eclipsados hasta el día que el momento del eclipse se vaya. Comienzan a brotar nuevamente los dones. Igualmente ministerios, igualmente palabras, igualmente revelaciones. Todos vivimos y atravesamos eclipses. ¿Me están entendiendo aquí, hermano? Momentos en los cuales uno ya no quiere seguir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces. En ese tiempo, hermanos, me fui a orar. Agarré el vehículo, me fui donde un amigo y le dije sinceramente, esto estoy pasando, me siento out, me siento fuera del ministerio. Y recuerdo las palabras de este amigo. Y me dijo: Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él llamó a Pedro. Y si Él lo llamó, entonces es cosa de Él. Dios no lo sacó a usted del mundo para venir a fracasar aquí en los caminos del Señor. Dios no se equivoca. Aunque usted esté pasando o viendo todo lo contrario, Dios no te sacó del mundo para que fueras un perdedor y un fracasado en sus caminos. Dios no comete errores. El día que usted aceptó a Cristo, alguien se hizo responsable de usted y de mí, y es el Señor. Aunque usted esté pasando lo que esté pasando, es un eclipse. Él no se equivoca. Y yo me fui con aquella palabra: Dios no se equivoca. Bueno, Señor, si tú no te equivocas, entonces yo voy a hacer algo. Y me fui a orar. Me fui a agarrar la Biblia. No hallaba nada, hermano. Pero ya estuve. En el eclipse solo hay una cosa que tú y yo tenemos que hacer. Y esas eran las indicaciones del eclipse que dieron las noticias. No mires al sol. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Qué hacer cuando estamos en el eclipse? Pastor, yo estoy en un eclipse ahorita en mi vida espiritual. Estoy dudando, no creo, estoy viendo que todo está oscuro. Yo le voy a decir esta mañana: no mire lo que se está poniendo delante de usted. No mire lo que tiene enfrente de usted. No lo mire. Se va a quebrar más, va a dudar más. Número uno, no mire. Número dos, no se mueva. Quédese quieto. El peor error de nosotros es que de primas a primera queremos irnos. ¿Usted ha ido a hacer cola a algún lugar y se sienta y ve que no lo atienden? Y de enojado usted dice se va, pero usted era el que iba a pasar después.
Ya esperó tanto. Para esperar un minuto más no vale la pena irse. Ya esperaste tanto tiempo. Ya lloraste tanto. Ya pagaste un precio tan duro. No te muevas. El mismo apóstol Pedro dijo lo siguiente: hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Pedro le pasó el eclipse. Váyanse conmigo a la palabra del Señor. Mateo 16, 18. En el versículo 16, Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en los cielos y en la tierra será atado, y todo lo que desatares será desatado. Mire, si Jesucristo hubiese sabido, ¿cuántos creen que Jesús ya sabía que él lo iba a negar más adelante? Amén. Él es omnisciente. Pero aún así el Señor le estaba entregando algo. Lo estaba afirmando. Primero recibe la revelación del Espíritu Santo, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo estaba revelando? Pedro tenía fe, hermano. Pedro tenía revelación. Hermanos, Pedro recibía y escuchaba la voz de Dios. Pedro estaba con una fe poderosa, y el Señor lo está afirmando a algo que todavía no ha sucedido. Pero el Señor le está diciendo: Pedro, a ti te voy a dar la llave del reino, y todo lo que atares a través de la oración será atado y desatado. Le está diciendo algo futuro. Pero también más adelante Pedro lo niega. ¿Qué pasó? Pedro tuvo un eclipse de fe. Los eclipses de fe, hermano, yo no sé, entiéndame esto, todos los vamos a atravesar en la vida. Pero así como atravesamos los eclipses de fe, también aquel que un día comenzó la buena obra en vosotros va a ser fiel en terminarla. Por eso es que Pedro después escribe: gócense cuando pasen por diferentes pruebas, porque yo ya pasé eso. Pero de todos esos eclipses, de todas esas pruebas, me libró el Señor. Pedro está declarando. Pedro recibe palabra. Tú has recibido dones, tú has recibido ministerios que tú has creído que el diablo te los ha robado. Están eclipsados. Cuando tú te sientas más débil, eres más fuerte en Dios, porque su poder, dijo Pablo, se va a perfeccionar en tu debilidad. Amén. Lo peligroso de los eclipses, le dije, es que usted no tiene que estar viendo lo que está por delante. Se va a quedar ciego. No hay trabajo. Y Dios me dijo que me iba a bendecir, pero peor me va. Es que estás viendo tu eclipse. Pero Él ya dijo que Él es tu proveedor. Le voy a decir una de las cualidades del eclipse: pasan. Va a pasar. La prueba que hoy tienes va a pasar. Las pruebas que yo antes tenía pasaron. Las pruebas que tú antes tenías en tu vida también pasaron. Hoy quizás tienes otras, pero aquellas pasaron. ¿Qué
¿Qué es lo que permanece? El amor. ¿Qué es lo que permanece? La protección y la providencia de Dios. Porque hasta este día, a pesar de que le hemos fallado, que le hemos negado, Él no nos ha abandonado, iglesia. Él se ha mantenido fiel con cada uno de nosotros. Si Él lo dijo, Él lo hará. Lo peligroso de los eclipses es verlos, hermano. Y lo peligroso de los eclipses es movernos. Por eso en esta mañana esta palabra es para tu vida. Que estás queriendo moverte de la fe. Que estás queriendo moverte porque estás pasando una prueba dura. Estás queriendo volver atrás. Yo vengo a decirte, no te muevas porque el eclipse pasará. No te muevas. No se vaya. No retroceda. No se dé por vencido. Yo soy de la opinión que cuando alguien está llorando y que pastor, mire, estoy llorando, yo les digo, siga llorando. Llore. Ay, es que me dejó y yo lo amaba, llórelo. Porque después se va a reír. Dándole gracias a Dios que se fue, ¿verdad? Llore, quiébrese. Le voy a decir algo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar porque Él se lo dijo. ¿Y usted cree que eso le afectó a Jesús? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Eso sí, no se va a meter con el Espíritu. Si es que me ha desamparado, no me ama, Señor, ¿por qué me está? Y uno le dice hasta un montón de cosas a Dios. ¿Y usted cree que Dios se ofende por eso? Si Él sabía que usted se le iba a decir. Lo que Dios quiere es que no nos movamos. Véngase quebrado al culto. Véngase si quiere enojado. No me hable ni a mí ni le hable a nadie. Pero véngase a la iglesia, hombre. No se mueva. Tírele el carro a los del parqueo, hermanos. Que venga, apártense, hombre. Aquí, hermanito, allá me voy a parquear. Vaya pues, hermano. Véngase enojado. Cuando le den la mano aquí, ni lo salude si quiere. Yo sé que te entendemos porque estás en un eclipse de amargura, hermano. Te entendemos que estás en un eclipse de prueba. Mire, cuando yo miro a algunos que de repente los miro bien alegres y de repente, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo sé que andan eclipsados. De verdad, sí se lo digo, hermano. Andan con un eclipse, hermano, de un par de días, ¿verdad? Una cara de concreto y de amargura que se traen algunos. Que yo me los puedo. Algo le pasa y es cierto, tiene su eclipse, hombre. ¿A cuánto le está tocando duro en los trabajos? Están pasando pruebas en sus trabajos. El viernes dijimos que el Señor iba a ser su escudo, hermano. Y el Señor iba a pelear la batalla por ustedes en sus trabajos. Que los que te han querido humillar, que los que han levantado contra ti con falso testimonio, el Señor va a ser tu escudo. Hermano, angústiate, preocúpate, pero no te muevas. Y una cosita más, y esto es de parte del pastor Jaime Guatemala: no la riegue más. No la riegue más, porque ahí, hermano, su eclipse le puede traer consecuencias graves. Sansón quiso jugar con Dios y tenía el sueño de Dios, un libertador, un juez. ¿Y sabe cómo terminó Sansón? Siendo el payaso de todos. Los filisteos dijeron: tráiganos a Sansón para que nos divierta. Porque aquel se agarró el eclipse, hermano, y se perdió en él. Los eclipses son peligrosos. Cuando nos movemos, y no lo olvide, no la riegue más. Si Dios te ha guardado hasta este momento, si nadie lo sabe, hermano, si Dios te ha protegido y salvaguardado, no abuses. Que tiene oídos para oír, que oiga, hermano. No abuses. Porque con Dios no se juega.
Dios no puede ser burlado, hermanos. Los eclipses son duros, pero hay quedes, hermano, aguante, 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 que el eclipse va a pasar. Cuando el eclipse en el año 91 iba pasando, yo recuerdo, hermano, que comenzó a salir otra vez el sol. Y los que recuerdan, el sol brilló tanto, hermanos, que es un sol tan radiante y tan fuerte. Después de la prueba viene la bendición. Primera de Pedro, avance ya al final de su Biblia. Primera de Pedro, antes de las cartas de Juan, dice la palabra, capítulo 5, verso 10. Aquel mismo Pedro que le negó se convirtió en un acérrimo defensor de Cristo. Y dice en el versículo 10, ¿lo tiene? Y ahora él escribe con entendimiento este versículo y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos sostiene a usted y a mí, su gracia, que nos llamó a su gloria, diga conmigo, eterna, en Jesucristo. Y aquí está el eclipse: después que hayáis padecido un poquito. Ahí está el eclipse. Después que hayáis padecido un poco. ¿Qué nos hace el eclipse, hermano? Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. En el eclipse no mirabas nada, hermano. Y la palabra dice: aunque sea por un poquito de tiempo vas a ser afligido. La vida de Pedro se resume en que aquel hombre que fue cobarde en su eclipse, después se convirtió en un tremendo hombre de Dios. Que el día que lo iban a matar, los teólogos y los historiadores dicen que el día que le iban a quitar la vida, hoy ya te llegó la hora por andar predicando a ese Jesucristo. Te vamos a quitar la vida, háganlo. Pablo dijo esta frase, pero él también la ha de haber dicho: porque mátenme, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que les voy a dar el privilegio que me quiten la vida, pero lo van a hacer así como se la quitaron a mi Señor. Ustedes lo mataron crucificado. Yo no soy ni tan siquiera digno de morir como Él. Así que crucifíquenme de cabeza. La muerte de Pedro se atribuye a que fue crucificado de cabeza, porque él mismo dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Aquel hombre que tuvo un eclipse por negar a Jesús, hoy estaba dando su vida. Me importa morir por el evangelio. Yo se lo he dicho al Señor, hermano. Aquí está mi vida, Señor. Desde mi juventud te la he dado, aquí estoy, úsala. Y estoy dispuesto a gastarme. Pablo también lo dijo: estoy dispuesto a gastar todo lo mío. Porque cuando uno entiende que Él es eterno, hermanos, que la prueba es temporal y que su gloria está sobre todas las cosas, uno sabe que después del eclipse que estamos pasando viene un sol radiante para nuestra vida. Yo no sé lo que está pasando usted. Yo no sé si usted fue esta mañana y dijo: esta es última vez que voy a la iglesia. Yo no sé si usted ha estado teniendo pensamientos de quitarse la vida, o pensamientos de volver atrás, o queriendo, hermano, renunciar a algo. Quiero decirte que es un eclipse. Todos los hombres que aparecen en la Biblia tuvieron un eclipse de fe. Un pastor dijo un día que la duda era parte del crecimiento cristiano.
Es que es a través de la duda que aprendemos a creer. La duda nos enseña a creer. Yo creo esta mañana que esos eclipses que están en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en tu fe, en tu ministerio, en tus dones, en tus talentos, en tu llamado, están ahí por un propósito de Dios, para que aprendas a creer, para que aunque no estés viendo lo que viene, aunque estés viendo una total oscuridad, tú sepas que detrás de esa oscuridad hay un tremendo sol, que es el sol de tu justicia, hermanos, que es la respuesta de Dios para tu vida. Yo he pasado muchos eclipses en mi vida, y hasta este día, por la misericordia del Señor, puedo decir: heme aquí. ¿Cuántos pueden decirlo en esta mañana? Levanta tu mano. Cierre sus ojos ahí donde usted está hoy. Mas el Dios de toda gracia, yo no sé si podemos ministrar ese canto. Mira los eclipses que estás atravesando en tu vida. Mire los eclipses que usted está viendo imposible, que usted ya no cree que pueden cambiar. Yo vengo a decirle de parte del Señor hoy que es pasajero. Vengo a decirle de parte del Señor: no se mueva. Vengo a decirle de parte del Espíritu Santo: Dios sabe y conoce tu corazón, sabe que le amas. Él sabía que Pedro le amaba, aunque así le negara. Aunque David pecara, el Señor seguía diciendo: un hombre conforme a mi corazón. Sé que estás quebrado, sé que estás abatido, sé que estás angustiado, pero es un momento. Abre tus ojos de la fe. Y le voy a pedir al Espíritu Santo esta mañana que comience a moverse. Muévete, Espíritu Santo, entre esas filas, entre esas sillas. Muévete esta mañana, Señor. Oh Jesús, yo sé, Señor, que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Mas el Dios de toda gracia, deje que el Espíritu Santo nos llamó a su ministre su vida esta mañana. eterna Os perfeccione y afli. No te muevas, fortalezca no se mueva. y establezca. Fiel es Dios, quien nos llamó. A Él sea la Fiel es Dios, gloria. fiel es A Dios, Él fiel es Dios, el imperio fiel es Dios. Yo quiero que comience a creer, que comience a levantarse en fe, de los siglos. comience a levantarse en fe. A Él sea la gloria. Pedro cantaba esta canción. A Él sea el imperio. Hay momentos de duda, hay momentos, hay eclipses de fe, De los pero Dios puede sacarte adelante. Hay eclipses de fe en tu casa, en tu matrimonio, pero quiero decirte, Dios puede cambiar las cosas. Dios puede sacarte adelante. Lo que usted ve imposible es posible para Dios.
Lo que usted ve imposible es posible para Dios. Solamente créale al Señor. Es un eclipse, es momentáneo. Este fuego de prueba que os ha sobrevenido es momentáneo. El fuego de prueba es momentáneo, pero después viene la luz del sol. No te muevas. Llora si tienes que llorar. Llora, quebrántate. Llórale a Dios. Llora delante de tu Dios. Quiébrate delante de Él. Dios sabe tu dolor. Dios conoce tu dolor. Pero Él sabe que es un eclipse de fe. Después de la prueba, después del desierto, después de la duda, después del dolor, viene la sanidad. Por los siglos de los siglos. Que no se pone de pie. Póngase de pie. Yo siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo esta mañana. Con esas manos, con ese corazón. Por los siglos. Oh Jesús. Oh, gente que tiene llamados de Dios. Dios te está construyendo. Hay una unción preciosa que va a comenzar a caer esta mañana. Una unción muy fuerte esta mañana va a comenzar a caer ahí donde tú estás. Es una unción pesada. Vas a sentir esa unción muy pesada. Esa unción que sientes que te agacha. Esa unción que sientes que pesa. Esa unción que sientes sobre tu vida. Es la gloria de Dios. Es el toque del Espíritu Santo. Algo está cayendo aquí. A muchos hoy el Señor les va a quitar ese eclipse. Es tan fuerte sobre. Les va a quitar esa oscuridad. Les va a sacar como una espina que tienen ahí en el corazón. Se les va a sacar el dolor. Te va a dar ojos de fe. Te va a dar entendimiento de lo alto. Dale gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Fuego ahora. A lo que yo no puedo hacer. Espíritu Santo ahora. Un río poderoso desciende. Un río poderoso. Un río poderoso. Dios te saca. Dios te saca de tu oscuridad. Dios te saca de tu dolor. Dios te saca. Y ya está cayendo. Tócalo, Señor, ahora. Dios te saca. Esos eclipses se mueven. Se mueven. Proféticamente lo declaro. Se mueven. Se mueven. Se mueven. Se mueven de tu vida. Oh, el Señor es quien te sostiene. El Señor es quien te sostiene. El Señor es quien te sostiene. Dios te saca de desiertos. Dios te saca de desiertos, de prisiones, de cadenas. Dios te saca. Dios te saca hoy. El eclipse se mueve. El eclipse se mueve de tu vida. Se mueve, se mueve. Los dones comienzan a fluir.
comienzan a fluir. Los dones, suavemente. Los dones comienzan a fluir sobre tu vida ahora. Comienzan a fluir aquello que estaba eclipsado. Habías estado estático. Habías estado sin saber a dónde ir. Habías estado sin un rumbo. Hoy comienza a abrirse un camino para tu vida. Hoy comienzan a brotar llamados. Hoy comienzan a activarse cosas que estaban paralizadas. Caminos que no se veían en lo oscuro, hoy se ven en la claridad. Hoy vienen respuestas. Los eclipses el Señor los está moviendo. Hubo un eclipse en la vida de Pedro, pero ese eclipse el Señor lo movió porque había que levantar un hombre, había que levantar mujeres. Dios está contigo. Eclipse, yo veo en el espíritu se están moviendo. Amores que estaban apagados en parejas se vuelven a encender. La pasión se vuelve a encender en la pareja. Oh Señor, qué gloriosa presencia. Siga orando mientras estamos orando ahí. Mientras estamos orando, no pierda este momento de hablar con Dios. Yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que están aquí en esta mañana, que nunca le han entregado su vida al Señor, o que un día le entregaron su vida al Señor, pero un día tuvieron un eclipse y se apartaron de Él. Pero hoy, al oír la palabra del Señor, quieren reconciliarse. Yo le invito a que salga de ese lugar en donde está y venga al altar, o levántenos su mano o indíquenos. Este es el día en que su eclipse termina. Dios te saca de las tinieblas a la luz. Yo sé que hay personas que necesitan reconciliarse con Cristo. Vengan aquí al altar, consejeros, ayúdenme. Hay personas que necesitan hoy, ya sea recibir a Cristo por primera vez, nunca le han recibido.